Mira, para mí, desde la perspectiva nuestra, irresponsable es haber tomado 160.000 millones de dólares de deuda externa y haber habilitado mecanismos para la fuga de capitales. Irresponsable es haber perfilado de esta manera esta deuda, y yo creo que enhorabuena que el gobierno por lo menos toma nota que así como estaban dadas las cosas era impagable, y esto estaba poniendo la situación de la Argentina en términos financieros a un punto de extrema vulnerabilidad. Ahora, el problema es que las cosas de fondo no se tratan. La Argentina sigue sin generar capacidad de repago, no tiene capacidad para generar dólares comerciales que le permitan afrontar los vencimientos y fortalecer el aparato productivo. La Argentina no ha hecho nada para evitar el capital golondrina especulativo que entra y sale, que si vos no afectás esto vas a tener un problema en el futuro. No puede ser que las regulaciones que se habían puesto en comparación con los estándares internacionales, encajes y tiempos mínimos de estadía hayan desaparecido y ellos supongan que si no tocan mano en ese punto el problema no se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. En tercer lugar, me parece que está claro que uno de los problemas que tiene la Argentina hoy y la situación financiera son el tema de las LELIQ. Las LELIQ no han sido abordadas en este paquete de medidas. En cuarto lugar, me parece que el problema a la gente de carne y hueso que le preocupa, sinceramente, es la pulverización del poder adquisitivo del salario, la dificultad para poder generar consumo, producción y empleo. O sea, la tasa de interés va a seguir estando por las nubes. Lamentablemente, los mecanismos de valorización financiera van a hacer que sea mucho más rentable apostar a la timba que apostar a la producción y al empleo, a la creación de empleo. Entonces, en este contexto, la verdadera irresponsabilidad parte de la premisa de que ellos tomaron la decisión política de llevar un programa económico de esta naturaleza y que estas correcciones no hacen a la corrección de fondo que necesita la Argentina, motivo por el cual perdieron las elecciones. O sea, el gobierno sigue teniendo como única estrategia victimizarse y tratar de responsabilizar a la oposición de lo que le está ocurriendo. Lo cierto es que el resultado de octubre fue contundente, de agosto fue contundente. La gente lo que dijo fue, señores, con esta política económica nosotros no llegamos a fin de mes, con esta política económica cierran las empresas y con esta política económica no estamos dispuestos a seguir porque no da más el bolsillo. Y Leandro, y digamos, lo que manifiesta Fernando, ¿no? Que el peronismo, el frente, quiere incendiar el país para, bueno, no sé, encontrar tierra arrasada, entrar al gobierno en una situación... Mira, Marcelo, durante mucho tiempo se dijo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires incentivaba saqueos para desestabilizar a los gobiernos populares y democráticos. Lo cierto es que este gobierno no tiene ese tipo de problema. El problema que tiene es que los hombres de la City se fueron a comprar dólares porque no creen en el programa financiero. El problema está ahí. El problema del derrumbe de los bonos, del derrumbe de las acciones, de la corrida contra el peso, en definitiva, es que los tipos que han puesto al frente del Banco Central están sospechados de haber hecho negocio para sí mismos. El problema es que la mayoría de los funcionarios políticos de este gobierno tienen sus activos en el exterior, en paraísos fiscales. Esto no es gratis. ¿Cómo le vas a decir vos a los argentinos que confíen en el país si el ministro de Economía o el presidente tiene sus propios ahorros en el exterior, en paraísos fiscales que además se utilizan en general para evadir impuestos y para blanquear capitales? Entonces, si me permite, cierro con esto nada más. Me parece que es muy importante que el gobierno se dé cuenta que además de estar en competencia electoral, está gobernando. La victimización te sirve en un momento transitorio cuando estás en una campaña electoral. Ahora, si tu estrategia es victimizarse pensando que lo único importante es lastimar a tu adversario político, lo más probable es que se te complique la gestión cotidiana. Le voy a leer a Santoro, que se dice alfonsinista. Esto le va a traer nostalgia. Más allá de la situación económica y social, sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ, todos lo sabemos perfectamente. La verdad no debe ofender a nadie. La verdad es que no fueron espontáneos los hechos que terminaron con el gobierno del doctor Alfonsín. Todos lo sabemos. Declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Y Bonelli, que tenía un programa con Granados, no me va a dejar mentir, un día, un sábado, llamó Ditela, les pidió salir al aire, lo sacaron al aire y salió... ¿qué dijo? No, lo entrevistamos, lo llamamos nosotros. Bueno, está bien. ¿Qué dijo Ditela? Que querían que Menem, que ya había sido electo, querían un dólar recontra alto. Esa fue la frase. El lunes empezó la corrida que terminó en la hiperinflación de Alfonsín. Vos que sos alfonsinista te debes acordar. ¿Por qué dice que ahora se repite? Y porque es exactamente la misma estrategia, es la que aplicaron todo el tiempo. Y nos ponen siempre del lado... a nosotros nos ponen del lado de los banqueros. Yo te voy a pasar, y de los ajustadores, yo te paso algunos datos. Estos son del 2014, ahí tenés 5% de aumento de la pobreza en un año.
Acá nosotros nos hacemos cargo de los que tenemos que hacer cargo, porque la recibimos en 32, primera medida, 32,2%, lo confirmará Todesca, y ahora andará por el 34, 35 probablemente. Nos hacemos, y del 32%, ¿quién se hace cargo? 5% lo subieron en un año con Kicillof, estadística del CETLAT porque habían roto el INDEC. Y acá tenés también el oficial, la planilla oficial del Ministerio de Trabajo, cuando todavía estaba en el poder el kirchnerismo, 400.000 puestos de trabajo perdidos en el año 2014. Tomá, ahí te lo paso y así lo vas teniendo. En cuanto a las medidas, ¿qué hizo Duhalde? ¿Se acuerdan cómo solucionó la crisis Duhalde? Le sacó la plata, dijo, quédense tranquilos, los que pusieron dólares van a recibir dólares. A los argentinos de a pie les dio pesos y a los bancos les dio los dólares. ¿Qué hizo este gobierno? Exactamente lo contrario. A los ahorristas individuales le va a reconocer y se le va a pagar en tiempo. Son los bancos los que van a sufrir. Lo acabas de escribir vos. Entonces, ¿quién es el que está del lado? Te doy otra estadística. Crecimiento de 12 años del kirchnerismo. Estos muchachos que le van a poner plata en el bolsillo a la gente y van a combatir al monstruo financiero. Tuvieron, cuando Alberto, no Kicillof, cuando Alberto se fue del gobierno, que era jefe de gabinete, la tasa de la FED era 0%. 0%, eso era una lluvia de dólares que caía hasta Venezuela le iba bien. ¿Y sabés cuál era la tasa de la inflación? ¿Qué es lo que hicieron con la inflación? Tuvieron 3,7% en el 2003. 3,7% era la inflación en el 2003, cuando se fue Alberto, no Kicillof, ya era del 25% en 5 años. Y acá tenés, monstruo financiero, esto es el balance de crecimiento de los sectores de la economía argentina durante el kirchnerismo que tuvieron todo a favor. 84% el sector financiero, la industria 35%. Vamos a escucharlo. Te lo paso. Mira, Fernando, ustedes en 3 años y medio duplicaron la inflación, duplicaron el desempleo y duplicaron la deuda. Mentira. Yo cuando vos hablaste te escuché. Pero no digas una mentira, no duplicamos nada. Respetuosamente te escuché, hacé lo mismo aunque no compartas con las cosas que yo tengo para decirte. Ustedes duplicaron la inflación, la desocupación y la deuda externa, en primer lugar. En segundo lugar, ¿querés hablar de responsabilidad institucional? Alberto Fernández lo primero que dijo fue que nos íbamos a hacer cargo de una deuda que no contrajimos. Digamos, eso es una actitud absolutamente responsable. ¿Y sabés por qué lo dijo? Porque el presidente Macri es un presidente constitucional, elegido en el 2015, respaldado en el 2017, que tomó irresponsablemente deuda, pero lo hizo en nombre del Estado argentino. Y nosotros en ninguna circunstancia dijimos que no nos íbamos a hacer cargo de esa deuda. Deuda que no sabemos ni para qué se utilizó, tenemos sospecha de que se utilizó para enriquecer a algunos amigos del poder, y deuda fundamentalmente que además se tomó de manera tan irresponsable que cuando cayeron en default con los bonos privados fueron al Fondo Monetario Internacional y les pidieron que les den 57.000 millones de dólares a liquidar solamente en un periodo. Primero eran 2 periodos presidenciales y después lo llevaron a un periodo presidencial. Entonces, estas declaraciones de hoy a la noche del ministro de Economía, lo que expresan es lo que muchos de nosotros veníamos diciendo, que fueron irresponsables en el manejo de la finanza pública. No lograron no solamente alcanzar los objetivos que se habían comprometido con el Fondo Monetario Internacional de reducción de la inflación, de reducción del desempleo, de reducción de la pobreza y de reactivación de la economía. Han generado una bola tan grande que la verdad, lamentablemente te lo digo, con una mano en el corazón, hay que ser muy estúpido para decir que a Alberto Fernández le sirve que esto esté sucediendo en la Argentina, porque a Grecia un problema similar como este le costó varios años y la verdad que a ningún presidente le interesa asumir con este nivel de tensión social, porque la Argentina al principio puede decir, mira, te entiendo, vos tenés, recién asumiste, pero después de un periodo más o menos prudencial de tiempo, se la agarran con todos, se la van a agarrar con ustedes y se la van a agarrar con nosotros, y esto es consecuencia de un manejo irresponsable que nosotros advertimos en el manejo de la deuda, que permitió que 100.000 de esos 155.000 millones de dólares que se han tomado se fuguen. Y no pueden explicar dónde están. Ustedes le tienen que decir a los argentinos qué hicieron con esa deuda que tomaron, qué hicieron y a dónde fueron a parar. Yo te digo, el aumento de la deuda, 2/3 y más de 2/3 de la deuda fue para simplemente fueron refinanciaciones de deuda anterior, como se hace siempre. El aumento, y a tasas mucho menores, porque ustedes le pagaban 15% a Chávez. Pero además, claro, obviamente, vos tenés una deuda que heredás y la vas refinanciando. Obviamente que emitís deuda. Sí, pero a ver, la diferencia de una deuda, de bonos, hay 90.000, el aumento de la deuda es alrededor de 90.000 millones de dólares. De los 90.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares están en el Banco Central, que ustedes dejaron con reservas negativas, menos 5.000 millones de dólares. Entonces es como... Vos dejabas hablar, ¿no? Sí. Ok, bien. Entonces, de 90.000 dólares que le pediste al banco, metiste abajo del colchón 60.000 millones de dólares. Primera cosa. Segundo, hubo que pagar todas las deudas que ustedes dejaron por encima de eso. Primera deuda
los holdouts, que no nos iban a cobrar nada y qué sé yo, perdieron el juicio con Griese. ¿A quién pagó? Este gobierno. Estafaron a las provincias con un falso federalismo de boquilla. Fueron las provincias a la corte, 3 ganaron el juicio, la propia Cristina dijo hay que pagarle a las 15, ¿quién pagó la deuda con las provincias? Este gobierno. Dejaron deuda con los jubilados que tuvimos que cubrir con la reparación histórica, a todos los jubilados, a los que les congelaron las jubilaciones a todos los jubilados, menos la mínima, por años. ¿Quién pagó esa deuda? Este gobierno. Ahí tenés la plata que está. Y si vamos al tema que... No, yo te quiero mostrar. La mitad de esa deuda que vos estás diciendo es en pesos, te quiero decir. Ustedes vos hablás de fuga de capitales, acá tenés, déjame terminar. Vos hablas de fuga de capitales, acá tenés las cifras. Ustedes metieron un cepo en el 2012 porque se estaba yendo todo. Cuando vos promediás 2008-2011, la media anual, ¿sí?, de los activos externos que ustedes llaman fuga, que es el neto de depósito de bancos argentinos, fue de 1.350 millones, con Massa, con Albertito Fernández y hasta el 2011. Ahora es mala, sí, reconocemos un fracaso en eso, sí, pero es menor que lo que dejaron ustedes. Y la deuda pública empezó, acá la tenés con ustedes, estos fueron ustedes que dicen que dejaron el país desendeudado. Arrancaron con 153.000 y dejaron 2.240.000. Y esto ya empezó con Alberto, paga Dios en el año 2005. La deuda externa se mide en función del ratio con el PBI, todos han reconocido, incluso Macri, que recibió un país desendeudado. Yo me cansé de escuchar funcionarios del gobierno que decían que no estaban de acuerdo con la política económica del gobierno de Cristina, pero que reconocían que habían recibido un país desendeudado. Mentira decir a tu presidente, porque fue el que lo dijo en más de una oportunidad, reconociendo... Nunca dijimos eso. 34% del ratio producto, digamos, a diferencia del casi el 100 que estamos ahora. Primer punto, sí lo han dicho ustedes en más de una oportunidad y lo han reconocido. No es cierto. Y además creo que esto hay determinado consenso en el mercado incluso. En segundo lugar, el problema fue que ustedes tomaron deuda en dólares para pagar deudas en pesos. Entonces, cuando tomaron deuda en dólares para pagar deudas en pesos con la excusa de que lo que iban a tratar de hacer era achicar el déficit fiscal, terminaron generando un déficit fiscal secundario y armaron una bomba de tiempo que no pudieron contener. En tercer lugar, la fuga de capitales se da a partir de que ustedes tomaron 2 decisiones políticas que fueron la desregulación del mercado de cambio y la apertura de la cuenta capital. Esto es lo que vos no le estás explicando a la... Déjame terminar. No le estás explicando a la gente. La apertura de la cuenta capital, ¿qué significa? Permitís... No es sacaste el cepo. Eso tiene que ver con lo cambiario. Te estoy hablando con lo financiero, Salimos Fernando. del default. No, te estoy hablando de lo financiero. Permitieron que capitales golondrinas especulativos entren sin encajes y sin tiempos de permanencia mínima, como tienen en cualquier país del mundo, para hacer pingües ganancias con la tasa de interés. Eso se llama carry trade y fuga de capitales. No lo pueden explicar porque inclusive tienen problemas con sus propios socios políticos y económicos que se dan cuenta que parte del dinero que se pidió prestado en la Argentina es para aceitar mecanismos de fuga de capitales que beneficiaron a fondos de inversiones, dentro de los cuales, por ejemplo, está el que trabaja el expresidente del Banco Central, el señor Sturzenegger. Se hicieron millonarios, utilizaron Noctua y Axis, por ejemplo, que eran las empresas del Toto. Déjame terminar porque también... Es cierto que el apasionamiento sirve, pero también hay que darle a la gente herramientas para que pueda evaluar. Sí, lo que hay que hablar es con yo, por ejemplo, lo he denunciado a Caputo penalmente. Ayer me llamó el diario Perfil para decirme que hace un año que hicimos esta denuncia por la utilización de los fondos de garantía de sustentabilidad, cómo los habían hecho jugar en la timba favoreciendo a sus propios amigos. Entonces, el problema de fondo que hay acá, que es lo que ustedes nos pueden explicar, es que pidieron 150.000... Los fondos. Fer, por favor. Pidieron 150.000 millones de dólares y tuvieron más o menos una fuga de 101.000 millones de dólares. Las reservas que vos decís que son de 57.000 millones de dólares, que en realidad dijiste 60.000, decíle a Melconian, porque ayer Melconian salió a decir que las reservas de libre disponibilidad son menos de 15.000, 14.000 y pico, porque en el medio de eso tienen la plata Falso, que están los 20.000 millones de dólares de China también. Ustedes cuentan todo, pero eso es lo que te deja el gobierno de Cristina. A ver, las reservas del Banco Central, la reserva del Banco Central, la reserva del Banco Central, y por eso tienen que hacer la presentación hoy, son de 14.000 millones de dólares y tienen vencimientos por 10.000 millones de dólares de acá a fin de año. Este es el problema que tienen. Vos lo que tenés que explicarle a la gente es por qué tuvieron que sentarse hoy mirando a la cámara de televisión a decirle a la sociedad que van a tener que patear para adelante una deuda que ustedes contrajeron y no pueden pagar. Te lo digo, porque yo te voy a decir, primero déjame desmentir eso. Todo el mundo sabe que la principal operación que hicieron los fondos para los que trabajaba hace mucho tiempo Caputo fue comprar bonos argentinos. Gran negocio, imagínate. Cobró comisiones. Hemos visto también cobró comisiones. Las comisiones que ustedes pagaban. ¿Dejás terminar? Las comisiones que pagaban ustedes, media, los bancos en las operaciones eran del 1,25%. Pero las empresas este gobierno se las morfaba pagaba 0,25%. Y esto
Caputo manejaba el FGS, recordémosle a la gente, ¿no? Yo les quiero decir a la gente que piense esto. Yo les voy a decir, bienvenidos a la economía de Alberto. Bienvenidos a la economía de Alberto, porque vos decís que demos la explicación, la damos la explicación. No, ellos recibieron, en el mejor momento para la Argentina, superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético. Lo reventaron, y lo reventó Alberto. Si tengo tiempo voy a mostrar las cifras desastrosas de la gestión de Alberto, porque no fue solamente la inflación que hizo con Redrado. Pero superávit energético, de este año, primer cuatrimestre, superávit energético. El próximo gobierno tiene, seamos nosotros, sean ellos, superávit energético, 96 millones de dólares. Superávit comercial, primer semestre, 5.600 millones de dólares. Para este gobierno, superávit fiscal primario, estamos cerca de ir al equilibrio. Y la inflación de la que hablan todos, que es el monstruo que crea pobreza, fue en marzo 4,7, en abril 3,4, en mayo 3,1, en junio 2,7, en julio había llegado a 2,2% la minorista, y la inflación mayorista, que es la mejor predicción de inflación, estaba en 0,1%. Esto es lo que rompieron. Esto es lo que rompieron el lunes y es lo que volvieron a romper ayer con estas declaraciones. Para terminar. Y el responsable de todo, yo le digo a la gente, ¿cómo van a hacer? Estos muchachos dijeron dos cosas, le van a poner plata en el bolsillo a la gente. Primera medida que toma el gobierno para ponerle el plata en el bolsillo a la gente, los únicos que están gobernando de la Alianza de él dicen no hay plata, que son los gobernadores. La primera medida que fue bajar el IVA de los alimentos, todos los demás que no están gobernando, sí, dale que dale, hay proyectos de ley, todo. Está todo muy lindo. Cuando hay que poner la plata, los que están gobernando de tu alianza van a... a ver, ¿qué va a hacer Alberto? ¿Va a seguir a los gobernadores que dicen no hay plata, no hay que volver a poner el IVA a los alimentos? ¿O le va a hacer caso a los demás? Ese es el problema que tienen. Y esto, la otra propuesta que hicieron fue esta. Estos son los muchachos que dijeron que había que prender la economía. Esta es la curva que traza automático el Excel del crecimiento de la economía durante los 12 mejores años y la oportunidad más grande histórica que tuvo la Argentina. ¿Cómo van a aprender la economía estos muchachos que cuando se fue Alberto, ¿sabés cuánto? La soja estaba en 634. Cuando Alberto deja el gabinete, después de la guerra contra el campo, la soja estaba en 634. Que le explique qué plata le va a poner en el bolsillo a la gente si dejaron este desastre. Muy bien, yo primero le recomendaría que en lugar de pensar qué tiene que hacer Alberto Fernández, le pienses qué tiene que hacer Macri, porque la verdad que le está yendo las cosas muy mal. En 3 años y medio el Producto Bruto Interno cayó casi 4 puntos. En segundo lugar, entre el 2013 y el 2015 el Producto Bruto Interno se duplicó. En tercer lugar, todos los superávit que vos estás planteando es consecuencia de la recesión. Hoy el diario Clarín, por ejemplo, dice, el superávit comercial ¿a qué se debe? Mentira. A que se desplomaron las importaciones como consecuencia de la recesión. Esa es la verdadera diferencia. El superávit energético, Fernando, ¿a qué se debe? A que está parada la industria. El principal consumidor de energía es la industria. Y además le metieron muerta. Yo sé que te pone mal que te diga las cosas, pero déjame terminar porque la gente tiene que evaluar en su casa cuál de los dos argumentos es más importante o por lo menos con cuál se siente más identificado. Ustedes tienen superávit energético hoy, básicamente, primero porque le metieron un tarifazo a la gente que la partieron en el medio. Y segundo porque pararon la industria, que son los principales consumidores de energía, tanto de gas como de ¿Tenés una energía cifra eléctrica. de todo lo que decís? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. No traje papeles porque no sabía que íbamos a discutir con vos. Una cifra. Pero todo lo que te estoy diciendo... Mira, muy simple, Fernando. Si vos tenés alguna duda, hoy, por ejemplo, Alcadio Oña, Alcadio Oña, economista del diario Clarín, digamos, habla específicamente de esto. Yo anoté y decía, al diario ayer, perdón, del Clarín, estos superávit ¿a qué se deben? A la recesión galopante que tiene la Argentina. No lo dice un economista de nuestro equipo. Una cifra. Bueno, una vez que tienen una cifra... Te estoy diciendo una cifra, casi 4 puntos de caída del Producto Bruto Interno, digamos, desocupación del 10,1, inflación de 59%. Dijiste que no se había duplicado. Recién dijiste se duplicó la desocupación. Por supuesto. Era 9 y se fue a 10,1 y se duplicó. Fernando, la desocupación era 5,9 reconocido por el INDEC de Todesca. Claro. Cuando me voy le podés preguntar a Todesca. A ver si lo que te estoy diciendo es mentira. 5,9 la están llegando casi 11 puntos. No me digas. Lo mismo pasó con la inflación, lo mismo pasó con la deuda externa. Ustedes han venido a este país solamente para Fer, no se puede decir. Tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Ustedes han venido a este país a bajar el costo del salario en dólares y a achicar el gasto público recortando jubilaciones. Es lo único que tienen para mostrar. Todo lo demás, hasta acá, la deuda externa que han tomado para financiar la fuga de capitales,
todo lo que han logrado hacer en términos de mejorar la calificación de la Argentina sirvió solamente para que los mismos vivos de siempre ganen muchísima plata a costa del esfuerzo de los argentinos. Yo lo que te pido, si hablas con el presidente, que le digas que la gente no tiene para comer. Hace 3 años y medio, cada día que pasan los argentinos tienen menos esperanza sobre el futuro porque el sachet de leche está más de 60 mangos y porque los salarios promedio están en 25.000 pesos. Te pediría que hagas algo por eso. Que la situación económica es difícil, fuimos los primeros en aceptarlo y en sacar un paquete de medidas. Lo central de ese paquete de medidas ya está bloqueado porque los gobernadores dicen no tenemos guita. Y la verdad es que este gobierno heredó un montón de bombas de tiempo y tuvo muchos problemas y problemas de gestión. ¿Qué problemas resolvieron? Ahora, lo primero que evitamos fue que, yo te digo, si me dejas, yo te digo, lo primero que evitamos es que esto sucediera lo que ustedes vienen proponiendo desde hace mucho tiempo, que vuele todo por los aires, para que pase lo que pasó con Duhalde, que salió de una situación de bombas de tiempo similar, subieron 50% a la pobreza en un año. Fernando? Ninguno de los que dejaron ustedes. Todo. Nosotros nos hacemos cargo de no haber solucionado muchos problemas. Por eso perdieron por 15 puntos, porque no resolvieron ningún problema y generaron problemas nuevos. Me tengo que ir. Le agradecemos nos hacemos cargo de no haber solucionado muchos problemas en un contexto. La seguimos otro día. Los crearon ustedes en un contexto muy favorable. Bueno, bien, gracias a ambos.